Soy Patricia Pieragostini, docente investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Me llamo Jordi Pascual, soy docente en Derechos Culturales y Mundialización y trabajo como coordinador de la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es la Organización Mundial de Ciudades. Jordi, un placer tenerte aquí en la ciudad de Santa Fe, primera vez que nos visitas. Y bueno, en esto que recién comentaba, ¿no?, en la presentación, que Santa Fe pasa a integrar este programa de Ciudad Piloto, de Cultura 21 Acciones, que nos están acompañando en todo este proceso de poder pensarnos desde la cultura como pilar para el desarrollo sostenible. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo fue tu vínculo, vos como geógrafo, con la dimensión cultural, por supuesto de la geografía, y de qué manera se fue como gestando este proceso, primero de la Comisión de Cultura en el interior de CGLU, y después cómo nace el programa de Ciudad Piloto como un instrumento de gestión para las ciudades? En primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí en esta entrevista, en este formato. Y también un placer estar en Santa Fe por primera vez, no será la última, porque estoy encantado de todo lo que estoy viendo y de toda la gente con quien pues, tengo la oportunidad de hablar. Los temas culturales son, desde hace muchos años, los grandes olvidados en el paradigma del desarrollo sostenible. Y a principios de siglo, un grupo de gente vinculadas a municipios, básicamente, con el apoyo de académicos y académicas, con el apoyo de activistas de la sociedad civil, decidieron escribir un texto básico, una declaración que pusiera, pues, que hiciera como de lista de los temas que relacionan cultura con el desarrollo sostenible de las ciudades y en una perspectiva de protección y promoción de los derechos humanos y, por tanto, con una perspectiva muy participativa sobre lo que quiere decir intervenir desde las administraciones públicas en un territorio. Esta iniciativa se plasmó en la Agenda 21 de la Cultura, un documento que se aprobó el año 2004, que es algo así como pues, una guía, una declaración sobre cultura y desarrollo sostenible en las ciudades. Este documento, pues pasados 10 años, 11 años, se actualizó y se hizo más operativo con un manual que llamamos Cultura 21 Acciones. Y desde la Organización Mundial de Ciudades, que es quien acompaña este proceso, con el cual trabajamos con ciudades del mundo entero, abrimos una convocatoria para aquellas ciudades que fueran suficientemente valientes para aplicar los postulados de Cultura 21 Acciones en su territorio. Y pues ahí creamos el programa de Ciudades Piloto, al cual concurrió Santa Fe, y pues hasta aquí, muy contentos de ir acompañando a Santa Fe en este proceso de enriquecimiento mutuo, pues a escala local, a escala internacional. Nosotros necesitamos ciudades que prueben que el manual está escrito de tal manera que puede ser útil a las ciudades, y necesitamos experiencias de las ciudades, necesitamos buenas prácticas, necesitamos contraste, y Santa Fe lo está haciendo muy bien. Bueno, y estamos los dos recién llegados de la cumbre, de la tercera cumbre de cultura de CGLU, que reúne realmente el espacio, creo, a nivel internacional, el más vigoroso, el más participativo, el más importante. ¿Qué conclusiones se sacaron en esta cumbre de cultura, que estamos los dos recién llegados, y que fue también muy, muy rica en términos de debate, en términos de cuáles son los temas de agenda que nos pensamos para el 2030, ¿no? Que estamos todos también pensando en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y en estos planes de cultura del 2030. Entonces, un poco, ¿cuáles fueron las conclusiones de la cumbre y cómo esto va a nutrir tanto Ciudad Piloto como Cultura 21 Acciones? Sí, de hecho, nosotros convocamos una cumbre cada 2 años y es un momento muy importante para nosotros porque es el momento de encuentro de las ciudades que trabajan con ciudades y gobiernos locales unidos, ciudades del mundo entero, de América Latina,
de Europa, de Asia, de África, de todos los continentes, pues nos encontramos para explicarnos dónde estamos, cuáles son los temas que están en la agenda, los retos, también las buenas prácticas que las ciudades del mundo entero están desarrollando con Cultura 21 acciones. Pero también nos encontramos en la cumbre para oír a otra gente, a la gente que trabaja en la sociedad civil, a la gente que trabaja en los gobiernos nacionales, a la gente que trabaja en las instituciones internacionales. Los temas de esta cumbre que acaba de acontecer en Buenos Aires pues fueron 5. En primer lugar, el papel de la cultura como eje de transformación social. La cultura transforma las vidas de la gente, es un hecho que se constata en el mundo entero. En segundo lugar, el papel de la cultura independiente en la vida de las ciudades. Las políticas públicas son fundamentales, la institucionalidad es muy importante, pero el detonante de los programas culturales acostumbra a estar en la gente, en la sociedad civil, en las iniciativas emergentes, en los márgenes, y dar carta de naturalidad a este tema nos parece fundamental, nos parece justo reconocerlo desde los gobiernos locales, desde la Asociación Mundial de Gobiernos Locales, pues es importante que reconozcamos esto. En tercer lugar, otro tema que era un eje básico en la cumbre es la perspectiva de género en las políticas culturales, un tema sin el cual no se puede explicar el siglo XXI, un tema con el cual el mundo de la cultura ha convivido como si no fuera tan prioritario en el mundo de la cultura como en otros ámbitos. Sí lo es muy prioritario abordar una perspectiva de género en las políticas culturales. ¿Quién participa? ¿Cómo participa? ¿Cuáles son los imaginarios? Bueno, dedicamos un tiempo a este tema. En cuarto lugar, trabajamos muy en profundidad. Hace ya varios años que trabajamos este tema que tú evocabas de relación de temas culturales con los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible son la gran agenda internacional del desarrollo, el gran acuerdo, el gran marco de Naciones Unidas sobre el desarrollo, sobre lo que quiere decir el desarrollo. Y ahí, en ese marco, los temas culturales están muy poco. Es cierto. Nosotros, desde hace unos años, insistimos que estos temas, los temas culturales, los actores culturales deben estar más tenidos en cuenta, más implicados en cualquier proceso de desarrollo. Y finalmente, el último tema es un tema pues, un poco omnicomprensivo, es el tema de las políticas culturales de las ciudades. ¿Cuáles son pues, las dificultades que afrontan? ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son los retos nuevos? Y pues, en fin, ahí. Nuestro trabajo en la Comisión de Cultura es escuchar a las ciudades, escuchar a la sociedad civil en las cumbres y pues reiniciar algunos de los programas que estamos llevando a cabo. El programa de Ciudades Piloto entendemos que no necesita aún reiniciarse, pero sí tomamos nota, por ejemplo, de los temas que tienen que ver con la perspectiva de género en las políticas culturales. Y quizá pues, debamos lanzar algún programa específico en este ámbito. Bueno, nos sirve mucho la cumbre para autoevaluarnos, para ver qué necesitan las ciudades, qué necesitan nuestros miembros y pues cómo podemos ayudar, claro. Jordi, sos de Barcelona y Santa Fe tiene algunos proyectos, como el caso de Santa Fe Polo de Diseño, que lo estamos trabajando junto al Centro de Diseño de Barcelona y la Unión Industrial de Santa Fe, a partir de haber ganado un fondo concursable de la Comunidad Europea. Pero también está el proyecto Santa Fe Activa, que toma y se inspira en Barcelona Activa. Todo lo que tuvo que ver también de la transformación de Barcelona a partir del espacio público como vertebrador de estas intervenciones urbanas estratégicas. Conociste muy poquito, hoy estuvimos, porque bueno, llevas apenas unas horas, pero algo pudimos contarte hoy en el trabajo que hicimos en esta mesa de trabajo mirando 5 intervenciones estratégicas de la ciudad. ¿Qué encontraste en este vínculo que nosotros establecemos con tu ciudad? ¿Qué cosas te resultaron familiares y cuáles son aquellas que nos diferencian más? Las ciudades, en fin, tienen un parecido
importante, todas, en lo que se refiere al espacio público. Una ciudad es un gran espacio público, un gran espacio de debate, un gran espacio de conexión, un gran espacio de convivencia. Y lo que he visto en Santa Fe me resuena muy coherentemente, muy lógicamente, muy fielmente muchos de los debates que han acontecido y acontecen también en Barcelona sobre los espacios públicos, sobre la conquista de espacios que pues, estaban abandonados, sobre la conquista de espacios que hoy son objeto de apropiación ciudadana, de conquista ciudadana. Y ahí pues, me resulta muy familiar encontrarme con situaciones parecidas también aquí en Santa Fe. Otro tema que me resuena muy bien, muy coherentemente entre una ciudad y otra, es todo el tema que tiene que ver con el diseño y tiene que ver con las industrias creativas y culturales. Las industrias culturales son una parte importante de la actividad en Barcelona, en el ámbito pues, de la arquitectura, del diseño, de la gastronomía. Pues ahí también resuena muy bien con Santa Fe. Y quizá no son tan visibles los debates que tienen que ver con los derechos culturales, con la gobernanza de la cultura, pero entiendo también pues, que está haciendo esta ciudad, Santa Fe, un esfuerzo importante para priorizar estos temas, para darles espacio de debate ciudadano. Y entiendo, por ejemplo, que el museo recientemente inaugurado en Santa Fe, el Museo de la Constitución, pues trabaja y va a trabajar estos temas, y a nosotros nos interesa mucho en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos aprender de esta experiencia, ¿verdad? Cómo los derechos culturales van a ser pues, protegidos y promovidos por el gobierno de la ciudad de Santa Fe. Bueno, próximo bloque vamos a hablar especialmente del Museo de la Constitución Nacional, esta intervención del Parque Biblioteca de la Constitución Nacional. Hoy fue tema también de conversación en la mesa de trabajo. Y vamos a dedicarle un poquito a esto, que es un espacio emblemático para nosotros, no solo a nivel de los santafesinos, sino para el país, y queremos hermanarnos con otras ciudades de la Constitución. Bueno, cultura y desarrollo sostenible es para nosotros una dimensión importantísima para poder pensar en el futuro de nuestra ciudad. La ciudad de Santa Fe integra un programa que es Ciudad Piloto Cultura 21 Acciones, que coordina Jordi en el marco de CGLU, y para nosotros fue un instrumento clave para poder no solamente tener esta mirada transversal de la cultura, sino para poder generar programas, proyectos y acciones en donde esto sea un pilar fundamental del desarrollo sostenible. Tratar los temas de cultura en el desarrollo, porque los conceptos culturales, los actores culturales aportan una dimensión fundamental para entender quiénes somos, dónde vamos, qué queremos hacer. La cultura es una dimensión fundamental del desarrollo sostenible de las ciudades y en general del mundo entero. Retomando el tema del Parque Biblioteca de la Constitución Nacional, que tiene también esta cuestión de un espacio que era degradado porque era un volcadero, un basural, se transforma en parque, pero a su vez también la ciudad encuentra un lugar que es insignia de ser la ciudad de la Constitución Nacional, la ciudad donde nace la Constitución, donde se realizaron las sucesivas reformas. Hay un camino de la Constitución Nacional que nosotros fuimos desarrollando a través de un proyecto de pedagogía urbana, de alguna manera para ir instalando y acercándonos a este contenido, y ahora tenemos, bueno, realmente la felicidad de tener este museo. ¿Lo conociste esta mañana? ¿Qué te pareció? Me pareció un proyecto espectacular. El museo y su espacio, el espacio que está alrededor, ¿no? El parque me parece de una enorme belleza. El juego que se crea con los vacíos y los llenos, la tierra y el agua, lo bajo y lo alto, lo construido y lo que es natural.
me parece de una belleza espectacular. Es un sitio donde quieres estar, donde quieres pasar rato, donde quieres ser feliz, donde quieres vivir experiencias bonitas con la gente que tú quieres. Y el museo me pareció un museo muy adecuado al momento de debate en el mundo entero sobre los derechos humanos, sobre las libertades y ahí pues entender la historia de la Constitución de la República Argentina, entender el contexto en el cual se formula la Constitución argentina, entender los cambios también que ha experimentado la Constitución argentina. Hay constituciones que son obsoletas y lo que nos toca en cada generación pues, es adaptarlas y ampliar las libertades de la gente que vive en un territorio. Y ahí se explica muy bien. El proyecto pedagógico es muy fuerte, es muy presente, no es un museo sesudo que te provoque pues, distancia o rechazo con el contenido, no, te sientes bien tratado, bien explicado. Y, en fin, he aprendido muchísimas cosas, me lo he pasado muy bien visitando el museo esta mañana. Y termina con el Auditorio Federal, que te invita a que el paisaje entra dentro del edificio, ¿no? Esto que destacamos siempre de cómo el edificio respeta el territorio y esta convivencia con el paisaje. Y bueno, para nosotros también pensar en la cultura y la educación como también los pilares para la convivencia ciudadana, como un instrumento clave para mejorar nuestras formas de convivencia, para bajar los índices de violencia urbana. ¿Qué experiencias en el mundo hay en torno a la cultura y la educación para mejorar la convivencia? Claro, este es uno de los grandes debates de las políticas urbanas y es algo que quizá en la Comisión de Cultura de CGLU, en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, deberíamos enfatizar con más contundencia, porque desde el mundo académico existen evidencias muy claras de que la participación activa de niños, jóvenes, adultos en programas culturales, en proyectos culturales, sobre todo vividos en primera persona, aumenta los índices que tienen que ver con la salud, aumenta los índices que tienen que ver con el bienestar y, por tanto, disminuye drásticamente los índices que tienen que ver con la violencia y el conflicto. Y siendo esto una evidencia científica, aún no hemos sido capaces, como actores culturales, no hemos sido capaces de traspasar el convencimiento a los grandes decididores políticos, sobre todo al ámbito nacional, que es donde estos temas se juegan con mayor legitimidad política. Entonces, bueno, ahí seguramente tenemos que hacer un esfuerzo. Para nosotros la relación no es que sea voluntarista, no es que CGLU crea que, no es una cuestión de opinión, es un hecho científico probado. Y, por tanto, todos los esfuerzos que una ciudad como Santa Fe pueda dirigir a estructurar programas locales que vayan en esta dirección, para nosotros pues, es coherente con la ciencia y es coherente con nuestro mandato y vamos a acompañarlos sin ningún tipo de duda. Cuando pensamos en esta articulación entre cultura y desarrollo social y el mundo de proyectos de vida, nosotros tenemos estos programas de escuelas de trabajo que en realidad son como escuelas de, Rosser Bertrand decía, de segundas oportunidades, que así las trabajan en Barcelona. Para nosotros también, ¿no? Nos parece que es clave, como también desde la cultura, y algo de esto también se habló hoy, podemos generar emprendimientos que se transformen en proyectos de vida y oportunidad. También me parece interesante esto, ¿no? Cómo se da este vínculo entre el mundo de la cultura y el mundo del trabajo o el de la economía vinculado a las ciudades creativas. No sé si hay algún ejemplo que vos pienses como que sea así de paradigmático, de buena práctica, que ahora en esta charla te venga para contárnoslo. No sé si hay algún ejemplo así muy directo. Yo creo que el abordaje del tema que planteas es interesante tanto aportar competencias de tipo cultural a la gente que se está formando, tanto en primaria como en secundaria más orientada al mundo del trabajo, porque son las competencias que al fin y al cabo te hacen estar bien, te hacen
sí, tener éxito en el mundo del trabajo, aprender a trabajar en equipo, aprender a tomar un cierto riesgo compartido con la gente con quienes estás trabajando, innovar, ser flexible, escuchar. Bueno, todas estas competencias, el mundo de la cultura las ha trabajado históricamente, ¿verdad? Son el núcleo duro de lo que significa la cultura para la gente. Bueno, ponerlas en un sistema educativo y en el sistema educativo más dirigido a encontrar trabajo, pues es importante. Pero es que además el mundo de la cultura, además de estas competencias así como más amplias, hoy el mundo de la cultura, las competencias culturales más específicas están muy reclamadas en el ámbito productivo. La innovación, la creatividad, la innovación en los procesos y en los conceptos y en los materiales y en fin, resulta fundamental poder esto que no quede en el mundo estricto del sector cultural, pues, desde el teatro, la música, la danza, la literatura, el patrimonio. Estos conocimientos deben estar más presentes en todo tipo de empresas que están en una ciudad, que ayudan a crecer económica y socialmente a una ciudad. Bien, bueno, nosotros con todo lo que es nuestra incubadora de emprendimientos de base cultural, precisamente que tenemos aquí junto con la universidad, es una alianza estratégica entre la universidad y el gobierno local que acompaña estos proyectos y que también se plantean prioridades de acuerdo a las necesidades que se pueden detectar dentro de la sociedad. Aparece también esta cuestión de la gobernanza, ¿no? De lo multiactor, multinivel. Eso también me parece que es un tema muy interesante y que CGLU tiene allí un trabajo que me gustaría que lo expliques un poquito. ¿De qué se trata esta gobernanza multisector, multinivel? Y esto de lo que charlábamos hoy, de cómo muchas veces estas tensiones entre el sector de la sociedad civil, el sector público, en realidad son motor y son generador de una imaginación activa y creativa a partir también de estas tensiones. Sí, claro. ¿Cómo se da esa relación, la gobernanza compartida? El mundo de la cultura muchas veces es percibido por los propios actores culturales, pero también por el conjunto de la sociedad, como un ámbito de consenso y de estabilidad. La verdad es que no es así. El mundo de la cultura es un ámbito con fuertes tensiones y donde se producen grandes batallas para entender qué está pasando en el mundo, para entendernos mejor como sociedades y, por tanto, no podemos evitar, debemos promover que efectivamente el ámbito cultural es un ámbito de tensión y de conflicto y que no pasa nada, porque también en el ámbito económico hay tensión y conflicto, en el ámbito ambiental también existe tensión y conflicto, en el ámbito social también. Lo que toca en este momento es dar las herramientas para que este debate sea al máximo de participativo, incluyendo a todos los sectores de la sociedad, y ahí abordando sobre todo la problemática, los proyectos de vida de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, y que la contribución de este debate cultural no puede quedar en la esfera estricta cultural, sino que es fundamental para el futuro de nuestras sociedades, en el mundo entero, con el creciente autoritarismo y con los discursos de odio, muchos de ellos con una base cultural, a mi entender, equivocada. Tenemos que identificarlos y combatirlos apostando por una radicalidad democrática y apostando por poner los derechos humanos al frente de cualquier política pública. De esta manera creemos que sí hay futuro compartido, sí hay futuro para las ciudades, sí hay futuro para las sociedades en el siglo XXI. El mundo de la cultura no puede esconderse, no nos podemos esconder como si estuviéramos en una balsa de agua quieta. No, estamos en el centro de los debates sobre cómo tiene que ser el siglo XXI. A escala más local, por supuesto, procesos de gobernanza compartida entre la administración pública, los colectivos, las comunidades, la sociedad civil y también las empresas, pues, privadas, el mundo de los negocios y
singularmente, me parece a mí, en Santa Fe, el mundo de la universidad. Compartir el conocimiento, establecer plataformas de diálogo, de discusión, pues me parece muy importante. Y también a otra escala, pues la gobernanza que llamamos en nuestra organización multinivel, que tiene que ver pues con el jugar en las escalas, multinivel local, nacional, continental y mundial. Hoy lo que aprendemos aquí en Santa Fe nos es útil para replicar o para aconsejar que otras ciudades lo repliquen a escala internacional, y a la vez pues sabemos que proporcionar un buen marco explicativo de las políticas culturales es útil a Santa Fe y a otras ciudades. Nosotros utilizamos mucho el lema ecologista, piensa global y actúa local, pero también utilizamos el lema diversalista, piensa local y actúa global. Y creo que en esta ciudad está pasando esto. Pensáis localmente con los retos que tenéis por delante y actuáis a escala mundial. Y esto para mí es un ejemplo para muchas ciudades. Que tiene que ver con esto que charlábamos de tener una agencia de cooperación internacional dentro del municipio que nos permite a nosotros realmente tener un área específica que está planteando estas cooperaciones internacionales y estos vínculos que en realidad nos han permitido estos intercambios realmente crecer, no solamente escalar proyectos, sino entendernos desde esta diversidad. El río, el litoral. Charlábamos de que desde Europa, desde Barcelona en este caso, esta idea de litoral nuestra, porque somos un litoral fluvial y no marítimo, es lo que a vos te impactó también cuando llegan, todo el mundo dice, bueno, somos el 70% agua, estamos rodeados de ríos, hay una poética del litoral. ¿Con qué te conecta a vos emocionalmente esta poética del litoral? Que estuviste, por ejemplo, un ratito nada más, pero esto que fue este paisaje bastante como bucólico también que tiene allí el Riacho Santa Fe, donde se recuesta nuestro parque biblioteca. Me conecta de pronto con un debate muy básico en el mundo entero, que es sobre el agua, sobre el derecho al agua, sobre la gestión del agua, sobre la contaminación, sobre uno de los retos importantes que tenemos como humanidad, que es pues nuestra supervivencia, ¿verdad? Y cómo ahí pues la calidad del agua, la calidad del aire, el preservar que sea accesible a todas y todos, pues me parece fundamental. Desde un punto de vista pues más como geógrafo o como persona que ama pues la cultura, me conecta con el mundo del viaje, me conecta con esta capacidad que tienen los territorios de conectarse al mundo. Y aquí pues Santa Fe ha tenido y tiene una conexión al mundo que la hermana con todas las ciudades que tienen un litoral fluvial, y por tanto hermana Santa Fe con los ríos importantes del mundo entero, con el Volga, con el Mississippi, con el Amazonas, con el Rin, con el Nilo, con el Yangtze. Bueno, ahí hay una poética muy bonita. La verdad es que viniendo de Europa, como tú lo decías, ¿no? Que la palabra litoral sea utilizada para un río nos choca, pero tiene todo el sentido porque efectivamente el litoral es el cordón que os comunica físicamente con el mundo. Y ahí pues también quería saludar este otro cordón que habéis creado en el gobierno de Santa Fe, este hub de conexión internacional con la agencia de cooperación, que, en fin, yo me la encuentro en todas partes. Me la encuentro en todas partes escuchando qué está pasando en el mundo e intentando aprovechar, aterrizar estos debates en Santa Fe, tanto en términos pues, de recursos económicos que pueden estar disponibles, como con una cosa muy importante que a menudo olvidamos, que es los discursos que ponen énfasis en la fraternidad. Hoy necesitamos acentuar la fraternidad por los retos comunes que compartimos en el mundo entero, y pues poner énfasis en este papel que Santa Fe juega en el mundo, poner énfasis en la lucha compartida por nuevos derechos, por el derecho a la cultura, por los derechos ambientales, por los derechos sociales, como la vivienda, por el trabajo digno. En fin, creo que es un
un acento importante, una contribución importante que estáis haciendo también. Gracias, Jordi, por esta charla. Bienvenido siempre a Santa Fe. Nosotros estamos haciendo ya el último recorrido como ciudad piloto. Fue un placer tenerte aquí y que podamos seguir trabajando un poquito más esta tarde. Y por supuesto, bienvenido siempre, y en una próxima ya visita estaremos como dándole este cierre a nuestro plan de acción, pero pensándonos a futuro también seguir trabajando juntos en el marco de CGLU, que para Santa Fe fue, específicamente desde las políticas culturales, como te decía, un instrumento realmente muy valioso para pensarnos nosotros y para pensarnos en relación al mundo. Así que gracias, y gracias por esta Santa Fe de viajes con la cual cerramos este diálogo. Muchas gracias, Patricia. Un placer estar aquí. Gracias.